Muy buena tarde, mis pequeños niños y niñas. Nuevamente Dios nos da la oportunidad de estar reunidos en esta tarde para estudiar su palabra, para comprender la voluntad de Dios y así poner por obra esa voluntad de Dios, lo que Él nos enseña y lo que Él nos instruye. Bueno, mis niños hermosos, vamos a disponer nuestro corazón, vamos a estar dispuestos para aprender lo que hoy nuestro Padre Celestial nos quiere enseñar. Vamos a orar. Amado Dios, te damos infinitas gracias por esta tarde. Muchas gracias por tus enseñanzas, muchas gracias por tu bendita palabra, ya que ella nos guía, nos enseña, nos instruye para poder hacer lo bueno, lo justo y lo correcto delante de ti. Amado Dios, perdona nuestros pecados, nuestras ofensas y ayúdanos cada día a hacer lo bueno, lo justo y lo correcto, precioso Dios. Padre Celestial, te adoramos y te exaltamos en esta tarde, en el nombre de Jesús, rogándote que tu Santo Espíritu nos guíe y nos ilumine para entender y comprender, Señor, tu voluntad, tu palabra. Gracias en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, lo primero que vamos a hacer es a recordar las preguntas que estudiaron con la profe Janet. Con ella estudiaron la pregunta número 67 y 68. La 67 nos enseñaba cuál es el sexto mandamiento. Y el sexto mandamiento es no matarás. Y en la pregunta número 68 nos enseñaba qué se requiere en este sexto mandamiento. El sexto mandamiento requiere que hagamos todos los esfuerzos legítimos para preservar nuestra vida y la vida de los demás. Hoy nosotros vamos a estudiar la pregunta número 69. Dice, ¿qué se prohíbe en el sexto mandamiento? En el sexto mandamiento prohíbe el destruir nuestra propia vida o el quitar injustamente la de nuestro prójimo, así como también todo lo que tiende a este resultado. Vamos a ver esta enseñanza en 3 punticos. Entonces, lo primero que prohíbe este sexto mandamiento es destruir nuestra propia vida. Veamos qué nos dice Hechos 16, versículo 27 y 28. El 27 nos dice, despertando el carcelero y viendo abiertas las puertas de la cárcel, sacó la espada y se iba a matar, pensando que los presos habían huido. El 28 nos dice, mas Pablo clamó a gran voz, diciendo, no te hagas ningún mal, pues todos estamos aquí. Esto sucedía en la ciudad de Filipos, donde se encontraba Pablo predicando el Evangelio. En cierto momento lo pusieron en la cárcel. Este carcelero que se iba a matar, él era el que estaba cuidando a Pablo y a otros presos para que no se escapara. ¿Qué pasó con este carcelero para tomar la decisión de quererse matar? Entró en gran temor debido a que de momento hubo un gran temblor y se rompieron las cadenas que tenían atados a los presos y se abrieron las puertas de la cárcel. Todo esto sucedió por la voluntad de Dios. Entonces, el carcelero, al ver que esto sucedía y sabía que debía de rendir cuentas a sus superiores, pensando que los presos se habían escapado, entonces él, en medio de ese temor, de ese susto que él sintió, se quiso quitar la vida, quiso matarse. Entonces, qué importante reflexionar sobre cuántas personas toman esta decisión en medio de un momento de angustia, de dolor o de susto. Eso lo lleva a querer quitarse la vida. Entonces, ahí es donde dice que todo aquello que influye para destruir nuestra propia vida, eso lo prohíbe el sexto mandamiento. Prohíbe esas acciones que hacen que nos quitemos la vida. El segundo punto que vamos a ver dice, o quitar injustamente
la de nuestro prójimo. Muchas veces se comete esta falta tan grande de quitarle la vida a alguien. Sucede cuando, por ejemplo, el caso de cuando los ladrones le roban a las personas y aparte de que los roban, les quitan la vida. En los hogares donde de pronto el esposo es muy celoso, le quita la vida a su esposa porque no puede dominar esos celos, porque su corazón lleno de pecado se llena de pecado, se llena de mal genio, mata a su esposa. A algunos padres cuando también se escuchan las noticias que los bebecitos lloran y ellos se llenan de ira, de enojo, los golpean muy fuerte y de esta manera injusta también le quitan la vida a sus hijos. Cuando se presenta el caso de que abortan los bebés, ahí también injustamente le quitan la vida a un ser. Entonces, mm, reflexionar respecto a eso y orar a Dios por todas estas injusticias que se cometen en contra de la vida de las demás personas. Dice Génesis 9:6, si alguno derrama la sangre de un ser humano, otro ser humano derramará la suya, porque el ser humano ha sido creado a imagen de Dios mismo. El único que tiene derecho a quitar la vida de alguien es Dios. Él es nuestro creador y dispone de nuestras vidas según el día que lo ha dispuesto su voluntad, no nadie más. El tercer punto dice, y así como también todo lo que tiende a estos resultados. Son muchas cosas las que harían que nosotros causemos daño a nuestra propia vida o a la vida de nuestro prójimo. Un claro ejemplo es cuando no comemos alimentos saludables, cuando nos alimentamos de manera que no es correcta en el sentido de que si un exceso de dulce, un exceso de grasa, exceso de harinas, todo tiene un orden. Y cuando no queremos verduras, por ejemplo, los niños normalmente dicen, no, las verduras son feas, no, las frutas son feas y los dulces son muy ricos. No, ahí también estamos afectando nuestra salud. Todo se debe comer de manera moderada y pensando en que todo lo que comemos va a ser para bienestar de nuestro cuerpo. Hay personas que fuman, ahí están haciendo daño a su cuerpo. Aquellas personas que consumen licor están haciendo daño a su cuerpo. Aquellas personas que consumen drogas, alucinógenos, todas aquellas cosas que afectan su salud. ¿Sí? Cuando descuidamos todos los medios necesarios y vitales para preservar nuestra vida. Entonces, todo lo anterior que hablamos hace parte de la salud para nuestro cuerpo. Pero también es muy importante tener en cuenta nuestra salud mental y espiritual. Por ejemplo, ¿qué debemos evitar? El mal genio, el odio, la envidia. Cuando aquellas personas también que son extremos en su trabajo y trabajan día y noche, no duermen bien, no descansan bien. Todo tiene un orden. Y cuando hacemos todas esas cosas en mal, o sea, de una forma desordenada, estamos atentando a nuestra propia vida. ¿Qué otra cosa debemos de cuidar? Nuestra forma de hablarle a las demás personas. A veces, cuando no se saben decir las cosas, no se dicen las palabras correctas de manera amable, ¿qué hacemos? Provocar a ira, a enojo a los demás. En medio de eso, ¿qué puede suceder? Una pelea, ¿cierto? Y de ahí pasan a los golpes y entonces en medio de esa contienda se puede que llegará
herir a la otra persona y hasta quitarle la vida. Todas esas cosas hacen que se destruya nuestra vida o la de nuestro prójimo. Entonces, algo muy importante también que debemos tener en cuenta es cuando vemos que alguien pasa necesidades. Y si nosotros tenemos la posibilidad de ayudarle y no lo hacemos, estamos faltando a este mandamiento, ¿cierto? Y estamos omitiendo eso y dejando que esa persona en medio de esa necesidad, sí, a veces en ocasiones cuando pasan hambre, cuando no tienen calzado, cuando no tienen vestido, todo eso deteriora la vida de la otra persona. Y si uno tiene la posibilidad de ayudar, de bendecir, de cierta manera, ¿qué está haciendo? Matando a su prójimo, dejando que su prójimo muera. Entonces veamos qué nos dice Mateo 25:42. Porque tuve hambre y ustedes no me dieron nada de comer. Tuve sed y no me dieron nada de beber. Fui forastero y no me dieron alojamiento. Necesité ropa y no me vistieron. Estuve enfermo y en la cárcel y no me atendieron. ¿Ven, mis pequeños niños y niñas? Son tantas cosas en las cuales podemos faltar a este mandamiento. Que Dios nos ayude a tener un corazón de amor, un corazón de bondad, de misericordia, tanto para nosotros mismos como para nuestro prójimo. Porque bien dice su bendita palabra, que estamos hechos, ¿qué? A su imagen y a su semejanza. Bueno, mis niños hermosos, vamos a resumir entonces. Lo primero que nos dice es que nos prohíbe este mandamiento es destruir nuestra propia vida, quitar injustamente la vida de nuestro prójimo y hacer cosas que influyen para atentar con nuestra vida y con la vida de nuestro prójimo. Bueno, mis niños, que Dios nos ayude, que Dios nos guíe para poder cumplir sus mandamientos y atesorar este mandamiento, no matar. No solamente, como lo explicaba la profe Janet, no solamente es quitarle la vida a alguien, sino es tener cuidado en nuestras palabras y nuestras acciones en todo el sentido de nuestra obrar y hacer. Vamos a consagrarle y a entregarle esta clase a Dios, pidiendo que nos ayude a obedecer su voluntad. Amado Señor, te damos muchas gracias, Padre Santo. Te rogamos en el nombre de Jesús que nos ayude cada día, Señor, para hacer lo bueno, para hacer lo justo y lo correcto. En medio de esta oración también queremos clamar, Señor, por nuestro país, por nuestra Colombia, suplicando, Señor, tu piedad y tu misericordia para que por favor haya conversión y arrepentimiento y se pueda así respetar la vida de nuestro prójimo y aún nuestra propia vida, Señor, para dar cumplimiento a ese sexto mandamiento de no matarás. Ayúdanos, Señor, a hablar siempre lo correcto y hacer siempre lo justo para cumplir tu santa y divina voluntad. Gracias, Padre, en el poderoso nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, mis niños y mis niñas, ya ahorita viene la profe Isa para hacer nuestra tarea, para reflexionar sobre el versículo bíblico que ella nos dé. Y muy juiciosito, les deseo una feliz y bendecida tarde y les pido que atesoren la palabra de Dios en sus corazones para así que dé fruto en nuestras vidas. Mil y mil bendiciones. Hola niños, vamos a iniciar nuestra actividad para hoy repitiendo todos el versículo para esta semana. Proverbios 24:11. Libra a los que son llevados a la muerte, salva a los que están en peligro de muerte. Para el día de hoy buscaremos todos los triángulos que tienen el número 12 y los colorearemos de gris.
Empecemos. Ahora vamos a repetir una vez más el versículo para esta semana. Proverbios 24:11. Libra a los que son llevados a la muerte, salva a los que están en peligro de muerte.
Dios los bendiga, niños. Nos vemos la próxima clase. Chao.